Buenas noches, compañeros y asesor. Mi nombre es Teresa de Jesús Cruz Limón. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 211-317. Estoy cursando la licenciatura en Derecho. Actualmente estoy en el módulo de Protección Internacional en materia de derechos humanos. El nombre de mi asesor es José Luis Gaona Esparza, con fecha de elaboración 18 de octubre del 2023. Con el reto número 5, que lleva por nombre Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En este caso, se nos pide leer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resuelve el caso de Radilla Pacheco contra México e investigar su importancia y trascendencia. Lo primero que se nos pide es dar una breve explicación de los hechos del caso. Los hechos del caso Radilla Pacheco contra México se refieren a la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, un dirigente social y agricultor, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero, México. Durante este periodo, conocido como la Guerra Sucia, hubo represión y violencia por parte de las autoridades mexicanas en contra de grupos disidentes y opositores políticos. Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por elementos del ejército mexicano en su comunidad. Después de su detención, nunca se supo de su paradero, ni se obtuvo información sobre su situación. Su familia buscó incansablemente respuestas y justicia durante años, pero sus esfuerzos no dieron resultados satisfactorios. Ante la falta de acción por parte de las autoridades mexicanas para esclarecer la desaparición de Rosendo Radilla y brindar justicia a su familia, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2001. Los representantes de la familia alegaron que el Estado mexicano violó varios derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal y las garantías judiciales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una sentencia en noviembre del 2009. Y en su fallo, la Corte determinó que el Estado mexicano era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y por las violaciones a los derechos humanos que esto implicó. La Corte también estableció que México no había llevado a cabo las investigaciones efectivas ni proporcionado recursos legales adecuados para establecer los hechos y sancionar a los responsables. Explicación del proceso ante la Comisión es la siguiente. El proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México involucró varias etapas, desde la presentación de la denuncia hasta la emisión del informe y posteriormente el traslado del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su análisis y sentencia. Y aquí hay un breve resumen de las etapas principales. Número 1. La presentación de la denuncia del proceso comenzó cuando los representantes de Rosendo Radilla Pacheco y su familia presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2001, acusando al Estado mexicano de violar los derechos humanos de Rosendo Radilla Pacheco a través de su desaparición forzada. Número 2. Tenemos la admisibilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó la petición para determinar si cumplía con los requisitos de admisibilidad. Esto incluyó verificar si se habían agotado los recursos internos disponibles en México antes de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si la petición se presentó dentro de un plazo razonable.
Si la comisión consideraba la petición admisible, procedía a analizar el caso a fondo. Después tenemos el fondo. La comisión investigó y recopiló la información sobre los hechos, las circunstancias y las alegaciones presentadas por las partes. Esto incluyó la revisión de las pruebas documentales y testimonios de los testigos. La comisión evaluó si existían pruebas suficientes para determinar si se habían violado los derechos de Rosendo Radilla Pacheco y su familia. Después tenemos un informe de fondo en el cual, después de una recopilada de información, la comisión emitió un informe de fondo en el que presentaban sus conclusiones y recomendaciones sobre el caso. Si se encontraba que se habían violado los derechos humanos, formulaba recomendaciones al Estado para remediar la situación y garantizar la no repetición después de la repetición, perdón. Después tenemos la responsabilidad del Estado, y el Estado tenía la oportunidad de responder al informe de fondo de la comisión, presentando sus argumentos, comentarios y acciones tomadas en la relación al caso. Después tenemos el análisis y decisión de la comisión. La comisión revisaba las respuestas del Estado y, basándose en toda la información disponible, emitía una decisión final en la que confirmaba o modificaba sus conclusiones y recomendaciones iniciales. Y por último, tenemos la recomendación de la Corte Interamericana. Si el Estado no implementaba las recomendaciones de la Corte o las partes involucradas no estaban de acuerdo con la decisión de la Comisión, el Estado podría ser emitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se emitiera una sentencia definitiva en el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México. La comisión concluyó que el Estado mexicano era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y sus violaciones a los derechos humanos, y recomendado acciones específicas debido a la falta de implementación de estas recomendaciones. El caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió su sentencia final. Ahora el análisis de los razonamientos expresados por la Corte son los siguientes. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México se basó en varios razonamientos y argumentos legales para llegar a sus conclusiones. A continuación se presentan algunos de los principales razonamientos expresados por la Corte en su sentencia. Número 1. La violación de derechos a la vida. La Corte determinó que la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco constituía una violación del derecho a la vida, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas estén protegidas contra la privación arbitraria de la vida. Número 2. La violación del derecho de la integridad personal. La Corte concluyó que la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco también implicaba una violación del derecho a la integridad personal, ya que dicha desaparición involucraba tratos crueles, inhumanos y degradantes tanto a la víctima. Número 3. La violación del derecho a las garantías judiciales y el acceso a la justicia. La Corte determinó que México no había llevado a cabo una investigación efectiva y exhaustiva sobre la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco. Esto constituía una violación del derecho a las garantías judiciales y al acceso a la justicia, ya que no se habían tomado medidas adecuadas para identificar, juzgar y sancionar a los responsables. Número 4. La obligación de investigar y sancionar. La Corte estableció que el Estado tenía la obligación de investigar de manera exhaustiva las violaciones de derechos humanos
sancionar a los responsables y brindar reparaciones adecuadas a las víctimas y a sus familiares. La falta de acción efectiva por la parte del Estado, en este caso, constituyó una violación adicional a los derechos de la víctima. Número 5. El derecho a la verdad y a la justicia. La Corte resaltó la importancia del derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Este derecho es esencial para la reparación y superación del trauma causado por la desaparición forzada. Número 6. Deber de prevenir futuras violaciones. La Corte subrayó la necesidad de que el Estado adopte medidas eficaces para prevenir futuras violaciones de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada. Esto implica la implementación de políticas y acciones concretas. La sentencia de la Corte se basó en el análisis de múltiples aspectos legales y derechos humanos relevantes para concluir que México fue responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y que no había cumplido con su deber de investigar, sancionar y prevenir esta violación de derechos humanos. Por último, se nos pide dar una breve conclusión acerca de la importancia de la trascendencia y de esta sentencia. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México, es de gran importancia y trascendencia, ya que se abordó la problemática de las desapariciones forzadas y su impacto en los derechos humanos. Esta sentencia contribuyó a establecer estándares para la investigación, sanción y prevención de este tipo de violaciones, promoviendo la justicia y la reparación de las víctimas. Además, se asentó precedente sobre la obligación de los estados de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Muchas gracias, es todo por el momento.